Continuamos con la serie de estudios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy tenemos la lección número 182 y vamos a tomar como base los versículos que encontramos en San Juan 15, versículos 18 al 27 y San Juan 16, versículos del 1 al 4. Nuestro estudio de hoy tiene como objetivo que no tropecemos por ser perseguidos, pero seamos fieles testigos de Cristo, aún a los que nos rechazan. Los invito a que oremos a Dios para pedir que nos bendiga. Dios de los cielos, alabado sea tu nombre. Pedimos en este día tu bendición para el estudio que estamos por iniciar. Bendice nuestras mentes, Señor, ilumina nuestros entendimientos. Guíanos, Señor, en este estudio. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Voy a iniciar leyendo una breve historia. Hace unos 70 años, cuando Japón conquistó a Corea en la Segunda Guerra Mundial, muchos de los líderes de los cristianos fueron perseguidos y echados en la cárcel por su fe. Los que no fueron perseguidos se sintieron que estaban faltando en su vida cristiana. Un pastor metodista fue con un misionero y le dijo: «Tiene que haber algo malo entre nosotros los metodistas. Temo que no estamos viviendo como debemos vivir. Hay 37 presbiterianos en la cárcel y únicamente un metodista. ¿No nos considera el Señor como dignos de sufrir por causa de su nombre?». Vamos a recordar un poquito. Hemos visto últimamente el capítulo 15 de San Juan, y en la primera parte de este capítulo la palabra amar aparece 10 veces, en referencia con el amor que Dios tiene para nosotros y el amor que nosotros debemos tener para con Él y los unos por los otros. En la última parte del capítulo 15, el apóstol Juan usa 6 veces la palabra aborrecer. Jesús, después de asegurar a sus discípulos que los ama y que son amigos, luego los prepara para los problemas que van a tener con los que van a aborrecer, y los van a maltratar. Vamos a leer ahí en San Juan 15, versículos 18 al 21. «Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fuera del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió». Aquí encontramos varias razones por el cual el mundo aborreció a los discípulos del Señor Jesucristo. Dice el versículo 18 que iban a ser aborrecidos porque aborrecieron a Cristo antes que a los discípulos. También nos dice el Señor Jesucristo en el versículo 19 que seremos aborrecidos porque no somos del mundo, sino que hemos sido escogidos de entre el mundo. Hemos sido apartados por el Señor. Versículo 20, porque si han perseguido a Cristo, nos perseguirán, porque ningún siervo es más que su amo. Y el versículo 21 encontramos otra razón: por causa del nombre de Cristo, porque no conocen al Padre, quien lo envió. ¿Cuáles razones pueden ser algunas por qué el creyente que vive de acuerdo a los valores bíblicos es criticado, rechazado, perseguido? ¿Ustedes qué opinan? En el tiempo actual sucede esto. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, vamos por ejemplo en el ámbito laboral. Si una persona trabaja honestamente, pues hay lugares donde sus acciones como creyente no será tolerado por su patrón o por otros empleados. El espíritu que mora en el creyente es el espíritu de verdad, y el creyente no puede mentir, y recordemos que debe llevar siempre fruto.
También podemos sufrir rechazo, tristemente, por nuestros familiares y amistades. Creen que hemos cambiado de religión y que eso está mal. Nos rechazan porque no participamos en algunas actividades con ellos. Y realmente no cambiamos de religión, sino iniciamos una relación con Dios por medio de Jesucristo. Otra razón que quiero mostrarles, podemos ser maltratados o rechazados por la sociedad porque practicamos principios bíblicos y la sociedad no está de acuerdo con estos principios bíblicos. En la palabra de Dios encontramos pasajes que nos enseñan cómo nosotros como creyentes podemos responder ante estos rechazos. Por ejemplo, en el ámbito familiar, vamos a Lucas 14:26, dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Poner a Cristo en primer lugar es lo que nos está diciendo este versículo en Lucas 14:26. Claro, debemos amar a nuestras familias, pero debemos tener una prioridad, y la prioridad es Dios. Y pues no debemos permitir que su rechazo dañe nuestra vida espiritual. Recordemos que aún los hermanos de Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron con el Señor Jesucristo? Bueno, aún ellos le rechazaron en el tiempo cuando todavía no creían en Él. Lo rechazaron antes de su resurrección. También en otro ámbito, en el laboral o en la sociedad, también como creyentes podemos ser rechazados. Dice 1 Pedro 2, versículos 11 y 12. Queridos hermanos, les ruego que como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Este par de versículos nos dicen que debemos tener una conducta ejemplar para que las personas que nos acusan puedan ver en nosotros las buenas obras y así glorifiquen a Dios en el día de su salvación. Nosotros podemos ser de testimonio para estas personas para que algún día lleguen al arrepentimiento de sus pecados y confíen en Dios. Podemos influir en ellos a través de nuestra conducta ejemplar. Aún aunque nos rechacen, ellos pueden ver y Dios puede transformarlos utilizando nuestro testimonio. También en 1 Pedro 4, versículos 4 y 5 dice: a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En pocas palabras, no debemos seguir la corriente del mundo. El mundo llama a lo malo, en el día actual lo llama bueno, y a lo bueno le llama malo. Hay tanta inmoralidad que se ha distorsionado y tristemente el mundo tiene otros estándares, otros criterios y han cambiado tanto las cosas. Pero nosotros no debemos seguir la corriente del mundo, debemos ser distintos, apartarnos de las cosas del mundo. También pues podemos sufrir daño. En la palabra de Dios encontramos qué podemos hacer como creyentes si nos hacen daño. Dice Hechos 7, 57, 60. Este es un testimonio que a todos como creyentes nos debe de impactar. Dice: entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu.
Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Vemos el testimonio de Esteban estando eh, apedreado, a punto de morir. Él oró a favor de sus agresores. Y nosotros no creo que lleguemos a esas condiciones, o probablemente sí, ¿verdad? Pero pues creo que no. Pero sí podemos llegar a sufrir daño, algún tipo de daño, alguna ofensa. Pero nosotros podemos hacer lo mismo que hizo Esteban. Debemos orar por nuestros agresores, por aquellos que nos hacen daño, y por medio o con el amor de Cristo debemos perdonarlos. ¿Y por qué los del mundo son culpables de pecado y no tienen ninguna excusa? Dice Juan 15, 22 al 24. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Versículo 22 nos dice que las personas del mundo, se refiere a aquellos que han rechazado a Jesús, son culpables de pecado y no tienen excusa, dice el versículo 22, porque Cristo había venido y les había hablado y por eso no tienen excusa por su pecado. Dice el 24 que son culpables por haber visto las obras que ninguna otra persona había realizado. Sin embargo, Jesús las hizo y a él lo aborrecieron. Aborrecieron a Jesús, al Hijo y al Padre. Dice Juan 14, 47 y 48. Si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo por medio de él. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. La palabra de Dios es verdadera y se ha cumplido. Las profecías anteriores ya se cumplieron y hay profecías en el futuro que se van a cumplir. Y la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Y aquellos que escucharon la palabra y que alguien les compartió y que la rechazaron, ¿qué va a pasar? Bueno, nos dice el versículo 48 que el que rechaza y no acepta mis palabras, las palabras del Señor Jesús, tiene quien lo juzgue, y la palabra que el Señor Jesús proclamó lo condenará en el día final. Por eso debemos estar atentos a la palabra de Dios y obedecerla. Dice Juan 6:40, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Un versículo tan sencillo de entender. La voluntad del Padre, ¿cuál es? Bueno, que las personas, que todos reconozcamos al Hijo y el Hijo y que creamos en Él, y el Hijo nos dará vida eterna y nos resucitará en el día final. Le invito, si el día de hoy pues no está seguro de su salvación, si es algo extraño para usted la salvación, pues sepa que Dios ha dispuesto un plan. Desde el momento que el primer hombre pecó aquí en la tierra, Dios preparó un plan de rescate por medio de su Hijo Jesucristo, y el Señor Jesucristo hace 2000 años ese plan lo cumplió. Dios cumplió esa promesa y ahora solo está esperando que confíe en Él. Reconózcase como pecador, porque todos somos pecadores, y confíe para el perdón de sus pecados en el Hijo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre. Continuamos leyendo ahora ahí en San Juan 15, 23. Bueno, ya lo leímos. Recordemos que ahí el Señor Jesucristo nos dice que la persona que le aborrece también aborrece a su Padre. ¿Y por qué ninguna persona puede amar al Padre, a Dios Padre, si no ama al Hijo? Encontramos en Juan 10:30 que el Señor Jesús nos dice: el Padre y yo somos uno. Hay personas que
o religiones que no creen en la Trinidad, Dios, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno solo. Y aquí este versículo nos dice el Señor Jesucristo que el Padre y Él y el Hijo son uno. Entonces, muchos creen en Dios. Si le preguntas a las personas si creen en Dios, la mayoría de las personas van a decir que sí. Pero cuando les preguntas si confían en Jesucristo para su salvación, si confían en la obra que Él hizo en la cruz para traernos el perdón de pecado, ahí cambian las cosas. Muchas personas no confían en el Hijo. Su fe, en este caso en el Padre, su fe en Dios, pues es una fe vana. Al no aceptar al Hijo, implícitamente están rechazando al Padre, porque el Padre y el Hijo, como dice Juan 10:30, el Señor Jesucristo dice, el Padre y yo somos uno. Que rechace al Hijo, rechaza al Padre. También les hablaba hace un momento de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Vamos a leer qué hace, que la Biblia lo nombra como el Consolador. Vamos a ver en Juan 15:26 al 27 qué hará el Consolador cuando venga y qué harán los discípulos. Dice el versículo 26, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Entonces, de acuerdo a este par de versículos, ¿qué hará el Consolador, el Espíritu Santo? Dice que dará testimonio de Cristo. ¿Y qué harán los discípulos? Bueno, en aquel tiempo y en la actualidad, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que somos discípulos de Cristo, que daremos también testimonio de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el versículo 27, dice, también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo. Dice Juan 16, del 1 al 4, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Pudieran parecer que en ellas no encontramos ánimo. Al contrario, podríamos desanimarnos. Pero esto lo dice el Señor Jesucristo con un propósito. Dice en el versículo 1, vemos por qué el Señor Jesucristo está dando estas advertencias acerca de las persecuciones. Dice el versículo 1 que todo esto lo he dicho para que no flaquee su fe. Sabemos que estamos en el mundo y no somos del mundo. Estamos aquí de paso en un mundo caído, gobernado por Satanás. Y tristemente, los que no son de Cristo pueden rechazarnos, hacernos daño, pero el Señor Jesucristo ya nos lo advirtió y no nos debe sorprender y al contrario nos debe animar porque vemos que es verdadera la palabra de Dios y el Señor Jesucristo nos lo dice. ¿Para qué? Para que cuando todo esto suceda no flaquee nuestra fe. ¿Y por qué nuestra fe puede flaquear cuando somos rechazados o perseguidos o sufrimos por nuestra fe en el Señor Jesucristo? ¿Ustedes qué piensan? Puede haber varias razones por las cuales puede flaquear nuestra fe. Por ejemplo, puede ser que nos rechacen personas que nosotros pues no esperábamos que nos rechazaran. Podemos llegar a dudar de la protección de Dios cuando alguien nos daña, cuando alguien nos rechaza. Pero el Señor Jesucristo nos lo advirtió todo esto para que no flaquee nuestra fe. Y el sufrimiento que como hijos de Dios podemos sufrir aquí en la tierra
¿qué produce en la vida del creyente, la vida de los hijos de Dios? Dice 2 Corintios 4:17, dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Miren cómo describe los sufrimientos ligeros y efímeros, porque cualquier sufrimiento comparado con el amor de Dios y las promesas de Dios, pues son nada, ¿verdad? Son sufrimientos ligeros y efímeros, son temporales, momentáneos, no son eternos. Y dice que dice, estos sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Recordemos que cuando estemos ya glorificados en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, estaremos con Él gozosos, alabándole en su presencia, y Él promete algo. Él promete recompensas. Entonces esforcémonos, hermanos, en medio del sufrimiento, porque todo este trabajo no es en vano. Todo este trabajo va a producir en el creyente, como dice este versículo, va a producir una gloria eterna que vale muchísimo más que los sufrimientos efímeros y ligeros que ahora padecemos en este mundo. 2 Corintios 4:18, ahí podemos encontrar en qué fijarnos y por qué. Vamos a continuar leyendo, leímos al 17, dice el 18, así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Nosotros, como hijos de Dios, esperamos la venida del Señor Jesucristo y tenemos seguridad que nos da el Señor Jesucristo, tenemos certeza, tenemos protección, y son cosas que aún en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad, son cosas que como creyentes, como hijos de Dios, podemos disfrutar, y nosotros debemos fijarnos en eso, en lo que en lugar de estar lamentándonos o fijándonos en el sufrimiento, debemos fijarnos en lo visible, porque todo lo que vemos, este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo se enferma, todo lo que está a nuestro alrededor, todo esto es pasajero, y nosotros debemos fijarnos en lo invisible, porque lo invisible es eterno. Y debemos siempre, cuando tengamos un estudio, siempre debemos analizar o pensar cómo podemos nosotros aplicarlo en nuestras vidas. Todos los estudios tienen esa finalidad, que lo apliquemos todos los días de nuestra vida. Bueno, vamos a recordar la advertencia en cada momento cuando estemos sufriendo rechazo o en medio de sufriendo por algún daño que nos hayan ocasionado. Debemos recordar la advertencia de Cristo en San Juan 16:1. Dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Entonces, hermanos, apliquemos este estudio recordando la advertencia de nuestro Señor Jesucristo cuando nos encontremos en sufrimientos causados por rechazo que podamos sufrir, o por algún daño que pudiéramos sufrir a causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo. También les animo a que sigamos fieles en la gran comisión, compartiendo a otras personas la salvación que tenemos en Cristo. No nos desanimemos, al contrario, continuemos adelante para que a las personas que nosotros les compartimos, y oremos por ellos, y si es la voluntad de Dios, si el Espíritu Santo obra en ellos, pues esperamos que ellos también se arrepientan de su pecado y confíen en el Señor Jesucristo únicamente para su salvación, y puedan gozar de la gloria eterna que nos espera junto al Señor Jesucristo. Dios les bendiga y les invito a orar. Señor, en esta tarde estamos agradecidos por tu palabra.
Y gracias también porque en ellas nos muestra lo que nosotros necesitamos y debemos saber. Y gracias, Señor, porque en este mundo no estamos solos, en este mundo pues caído, en este mundo dominado por el pecado, del cual ya no somos parte, porque ahora te pertenecemos a ti y ahora estamos aquí de paso temporalmente. Y gracias porque nos avisas, nos adviertes, Señor, de que vamos a sufrir en este mundo a causa del rechazo, podemos sufrir daño a causa de nuestra fe en ti, Señor. Pero gracias porque nos espera una gloria eterna que comparada con estos sufrimientos, pues estos sufrimientos son nada, Señor, son ligeros y efímeros. Ayúdanos, Señor, a nunca desanimarnos, que no flaquee nuestra fe y que sigamos obedientes a ti, Señor, y también obedientes al mandato de compartirles a otros tu palabra. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén.